noches a todos. Soy Victoria Braojos, directora de la Escuela Esotérica La Orden Brahayana, y junto a Mabel Mesciani vamos a, os estamos ofreciendo esta charla, pero bueno, no gracias a nosotras. Nosotros solo estamos llevando la operatividad de esta conferencia. En realidad, la maga, la genuina Marian Costa, que está con nosotros, pero antes voy a darle paso a Mabel también para que os salude. Hola, Mabel. Hola Victoria, hola a todos, todes desde Argentina. Realmente es un placer inmenso poder concretar esta charla. Estaba programada que justamente en el día de hoy Marian nos estuviese visitando y gracias a las maravillas de la tecnología, en esta asociación que apareció gracias a la pandemia contigo, Victoria, y con tu institución, IPPT, que es la institución que dirijo, puede también estar ofreciendo a tanta gente que tuvo paciencia de esperar para que también se concrete este momento. Así que a disfrutar también de este encuentro, de esta charla, y que ojalá sea provechoso para cada uno de ustedes. Seguro lo va a ser. Gracias, Mabel. Recordaros que está abierto también ya el taller que va a ofrecer en exclusiva Marian Costa de 5 clases, para quien quiera inscribirse. ¿De acuerdo? Esta charla no es vinculativa, es decir, que aquel que se quiere inscribir tiene que volver, aunque yo os haré un recordatorio, volver a escribirme a Mabel o a mí, un correo electrónico para... Sé que hay algunas personas que ya se han inscrito, pero bueno, que no lo haya hecho, que lo haga. Exacto. Y recordaros que bueno, estaremos como entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media con Marian, y ella será la que lea los mensajes de texto y dirija un poco los ritmos de la conferencia, porque vamos a ser, ya somos en torno a 500 personas. Sí, por favor, apagar las cámaras, porque sé que estáis entrando ahora personas nuevas, para que fluya mejor la comunicación. Sin más, os dejo con Marian Costa. Muchas gracias por estar con nosotros. Simplemente repetimos, Victoria, entonces, ¿cuándo comienza el curso? El 8 de mayo, es la fecha estipulada para el comienzo del curso de 5 encuentros. Y que no se preocupen, que todos tendrán puntual la información en su correo. Gracias, Mabel. Marian, todo tuyos. Los recuerdo, como se dice en el chat, que sería lindo apagar sus cámaras. Abajo a la izquierda tienen una opción con una camarita de video, de parar el video, porque eso permite que el sonido sea más claro para todos. Bueno, es un momento muy especial porque hablar del árbol genealógico en una condición donde la mayor parte de la humanidad está en situación de separación del grupo familiar, del grupo social, del grupo de amigos, de todos los grupos básicamente, nos pone en una intensidad particular. Generalmente cuando doy una introducción al árbol genealógico, recuerdo que somos mamíferos y que entonces, siendo animales de sangre caliente, tenemos desde el punto de vista animal la tendencia a unirnos entre nosotros, simplemente para quedarnos... espérate, porque si el chat está... Por favor, queridos, si quieren hablar con Victoria, hay una opción que es decir a Victoria Braujo Nieves y no me hagan explotar el chat mientras hablo, porque quien habla es el duende de todos los años de trabajo sobre el árbol, y si veo el chat me despisto. Entonces, la base del trabajo sí, ya pedimos que apaguen las cámaras y acabo de pedir que no pongan cosas en el chat. Entonces, por favor, si se pueden abstener de chatear por el momento, voy a dar 2 periodos de preguntas, respuestas, pero queremos entrar. Entonces, les pido, si pueden, si escuchan, si están bien, que primero que nada, cada uno de nosotros se dé cuenta que estamos conectados con las casi 500 personas que están acá.
y que la mejor forma de estar conectados es bajar la atención como si estuviéramos empujando la pasta dentífrice en un tubo, bajar el 20, 30, si es posible 50% de la atención a literalmente sentir el apoyo de nuestro asiento, el apoyo de los pies donde estén, el apoyo de las manos si están apoyadas en algún lugar, pueden cerrar los ojos y sentir, aquí estoy frente a mi pantalla, frente a mi teléfono, frente a mi tablet, frente a mi ordenador. Y estoy conectado, conectada en este momento con casi 500 otras personas que tienen en común conmigo muchas cosas. El hecho de ser un ser humano, con todo el misterio que eso significa, el hecho de estar en esa situación que es una primera en la historia de la humanidad, que es tener que estar aislados en nuestras casas por razones que hasta cierto punto no podemos entender, porque el virus todavía es un incógnito, no sabemos exactamente si va a ser muy grave, si va a durar, pero un conjunto de circunstancias entre la contagiosidad de un virus, el fallo de nuestros sistemas de salud y básicamente las necesidades de la salud, de la economía, mezcladas juntas, nos pone en situación de aislamiento. Entonces, aquí estoy aislado, aislada, encerrado solo, sola o con gente, pero estoy viendo las mismas personas hace ya varias semanas, estoy enfrentado conmigo mismo, conmigo misma, la incertidumbre es mundial frente a lo que está sucediendo, es decir, que estoy en lo más crudo, en lo más real, en lo más auténtico del ser humano, que es mi humanidad, la cantidad de desconocimiento que le tengo a mi propia humanidad, mi deseo de ser, de vivir, de amar y ser amado, amada, de lograr mi felicidad, todos mis miedos y mis frustraciones, todas mis ansias, anhelos y deseos, y en este momento muy intensificado, el deseo y la necesidad de conectar desde un punto de vista físico, del calor humano con otros seres humanos. Y les pido por favor que se agarren, sea una mano de la otra, sea la mano del brazo o por algún lado del cuerpo, se pueden agarrar del vientre, del pecho y sentir. En este momento, en conjunto con mis amigos, compañeros, compañeras, mamíferos y mamíferas, estoy tocando la esencia de mi condición humana. Y esta misma esencia de nuestra condición humana, que hace que el niño humano nace al revés de un caballito, por ejemplo, o de un gatito, el niño humano nace sin capacidad de autonomía. La mayor parte de los animales mamíferos nacen y ya se pueden mover. Tienen que mamar leche, pero por ejemplo, yo soy originaria de una isla que se llama Córcega, por la parte de mi padre, y la Córcega es del Mediterráneo, entonces no hay pasto en Córcega, está muy seco. Y entonces todo crece más chiquito en las islas. Tenemos jabalíes, pero son chiquitos, bastante chiquitos, y tenemos vacas bastante flacas y no muy altas, ¿no? Las vacas específicamente de Córcega son más bajitas. Y cuando nace el pequeño de la vaca, no sé cómo se llama, pero no me lo pongan en el chat, ¿me entienden? Cuando nace la vaquita o el torito, el ternero. Inmediatamente se levanta en sus patitas así y se pone a comer pasto, lo poco que hay. ¿Por qué? Porque las vacas no pueden comer la cantidad suficiente de pasto, porque no está, hay poco pasto, como para amamantar a sus pequeñitos. Es decir, que todos los mamíferos, excepto nosotros, en condiciones extremas, funcionan de forma que cuando llegan los recién nacidos, pueden tener un sustento.
hasta independiente de la madre si es necesario. La especificidad del ser humano, y esto ha sido estudiado en varios aspectos de la psicología, pero lo vamos a enfocar a la cuestión del árbol genealógico, es que básicamente para llegar a una autonomía básica de saber orientarse en el espacio, de poder mínimamente elegir un tipo de comida que crece para afuera, no sé, sana, o elegir ahora en el refri, en la nevera, el niño tiene que tener una situación, o la niña, una situación de dependencia que dura 7 años. ¿Ah? A los 7 años hay un primer paso, en muchos países se dice que se llega a la edad de la razón, y después siguen más o menos 7 años más hasta la independencia social, que es básicamente la adolescencia del niño o de la niña, que coincida con el despertar hormonal. Entonces tenemos 2 ciclos de 7 años donde básicamente quedamos en estado de dependencia hacia el grupo familiar. Entonces, por un lado, hay varias categorías y varios enfoques de la psicología que estudian el inconsciente individual. En el freudismo, yo, por ejemplo, me formé personalmente haciendo un psicoanálisis freudiano que me duró 14 años, de 25 a 39. En el freudismo, el enfoque está a través de los sueños, a través de la elaboración de lo que surge en las problemáticas cotidianas, con el rumbo que es lograr poder amar y trabajar, como decía Sigmund Freud. El enfoque es al inconsciente individual. Es decir, que según Freud es lo que ha sido, lo estoy simplificando al extremo, pero lo que ha sido reprimido dentro de mí, que empieza a expresarse. Entonces el inconsciente trata de expresar a través de sueños, a través de palabras un poco chuecas, a través de actos fallidos, no conozco el vocabulario en castellano, pero me entienden, trata de hacerse entender por el consciente, que en su turno se pone inmóvil, toma una cita con una persona en particular, que es el psicoanalista o la psicoanalista, 2 o 3 veces por semana o una vez por semana, depende, y donde hay una cita con uno mismo y con quien escucha, con esta escucha neutra, para que el inconsciente individual pueda expresarse. En otras formas de la psicología, la noción es que el inconsciente básicamente es una fuente de recursos y de ayuda desconocida. El gran psiquiatra americano Milton Erickson, que fue quien inventó la hipnosis que ahora se llama ericksoniana, pero también las bases de lo que es la programación neurolingüística, estaba trabajando con las formas con las cuales podamos utilizar los recursos del inconsciente. Hay una historia muy linda donde él estaba en un manicomio y estaba un paciente que nadie lograba calmar ni sanar. Era una época donde había poquísimos medicamentos y drogas para la psicosis y pocas herramientas en realidad. Y había uno que realmente estaba convencido de ser Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Erickson? Lo fue a ver y le dijo, estuve entendiendo que usted tiene capacidades en carpintería. Necesitamos a alguien en el taller de carpintería. Y el paciente, ese hombre que estaba convencido de ser Jesucristo, lo tomó en serio, porque sí, si es hijo de José, tiene que conocer carpintería, y se ubicó. Dejó de tratar de predicar a todo el mundo y se ubicó. Esta historia la recibí de un alumno directo de Milton Erickson, que nos la contó en un seminario de método Feldenkrais. Entonces, este es otro enfoque al inconsciente, que es un enfoque individual, pero desde el punto de vista de los recursos. Es un poco como sería el aikido en los artes marciales, ¿no? Utilizar lo que viene como agresión, digamos, como
locura, agresión, como trastorno, y darle un movimiento para llevarlo a otro lugar. Después está todo el campo de la psicología colectiva, del inconsciente colectivo. Jung, por un lado, era alumno de Freud, y en el momento en que Freud descubrió o elaboró la teoría de la sexualidad infantil, creo que era en el 1910 o 1912, estaban grandes psicólogos rodeándolo en sus sesiones del miércoles, entre los cuales Adler, que no se estudia tanto ahora, pero quien está al origen de la noción de complejo de inferioridad y superioridad, y estaba Jung, Carl Gustav Jung, que era un brillante estudiante. Interesantemente, Adler y Jung se fueron del grupo de Freud en el momento en que Freud empezó a proponer y desarrollar la teoría de la sexualidad infantil, porque en esa época creo que el tabú era demasiado intenso y obviamente ahí estamos llegando a temáticas del árbol genealógico. Cada época tiene sus posibilidades. Ahora en nuestra época estamos empezando como humanidad colectivamente a medir la importancia y la intensidad de la noción de abuso, abuso físico, abuso sexual, pero también los abusos espirituales, mentales, emocionales, que se les impone a los niños y a las niñas, básicamente por la profunda inmadurez e infelicidad de los adultos, que siendo adultos, término freudiano, neuróticos, es decir, totalmente metidos en sus propias problemáticas infantiles, actúan desde una parte mecánica, muchas veces no vista, como un trance hacia los niños que están debajo de su cuidado y perpetran abusos. Pero en la época del freudismo, uno de las grandes, yo no tomo partido para nada, pero estoy tratando de ver cómo está el paisaje. Una de las cosas que mucha gente ¿cómo se dice? Le reprocha a Freud es no haber visto que existía el abuso sexual y que muchas de sus pacientes habían sido abusadas. La princesa Bonaparte para sanarla de su histeria, le habían cauterizado el clítoris con metal en fusión. Es decir, que en esa época el desconocimiento del femenino, y, entre otras cosas, el desconocimiento de lo que es la intensidad y la vulnerabilidad de las emociones de un niño era a su máximo, era una sociedad burguesa totalmente enfocada a la noción de progreso económico, de poder hacer trabajar a los obreros al máximo y de poder mantener la burguesía dentro de sus privilegios. Y entonces el materialismo y la obsesión económica superaba desde muy lejos todo lo que era la noción, espérate, porque otra persona me interrumpió con el chat. Sí, ok, voy a escribir de una vez por todas, porque me está matando el duende, literalmente me lo está matando. Ok. Entonces, lo voy a escribir en capitales. No escriban en el chat, solo personal a Victoria. Gracias. Ya, basta. Entonces, toda esa temática alrededor de la sexualidad es la temática central del psicoanálisis. Es una fuerza muy intensa que vamos a ir estudiando dentro del árbol genealógico. Puta madre, no me escuchan. No voy a poder hacer esa sesión si me interrumpen con el chat, porque no se dan cuenta. Son 550.
Es un tema para estudiar 3 meses seguidos y estoy tratando de pasarles lo esencial en 1 hora y cuarto. Se tienen que ubicar, por favor. Porque si no entendemos de qué hablamos, cuando hablamos del inconsciente, que por ejemplo es la falta de atención, es la compulsión a pedir en el medio de un grupo enorme, todo esto tiene que ver con la infantilidad y con la infantilidad herida, la del árbol. Que disciplinar para escuchar, porque primero viene la inteligencia de la cosa, el intelecto, y eso solo se puede ubicar desde la atención. Pero lo que quisiera lograr en esta charla es que en un tiempo récord, porque es muy poco tiempo, pudiéramos bajar al corazón. Si no, son palabras en el viento y mejor escribir uno de los 500.000 artículos que se ven en el Internet. Entonces, por favor, traten de realmente juntar la atención. Gracias. Entonces, el inconsciente colectivo, del que Jung lo describe, es una genialidad, pero es una huida del mundo de la pulsión individual. Pulsión que no es solo sexual, sino que es también vital, es decir, de las necesidades. Pulsión que es sexual en el sentido largo, es decir, pulsión de deseo. Si queremos reformular la noción freudiana de sexualidad, es cualquier cosa que nos empuja hacia, que nos aleja de. Es decir, que en este momento el deseo de salir a la calle es sexual, es de naturaleza esencialmente sexual, es libido, ¿viste? Entonces, pulsión desde el cuerpo, simplemente el cuerpo, la fuerza vital, la necesidad de comer, la necesidad de dormir, todas las necesidades. Después, impulso a hacer algo que manifiesta mi energía en el mundo o que me devuelve la energía del mundo. Después, impulso a amar y ser amado, dimensión emocional. Y después, impulso a conocer, lo que en la filosofía del fin del siglo XIX se llamaba libido sciendi, el deseo de saber, el deseo de conocer. Entonces, Jung se larga corriendo de la sexualidad, pero se abre a la mente y a la emocionalidad del inconsciente colectivo. Y de ahí empieza a nacer en el siglo XX la psicología de la familia. Quiero explicar por qué el árbol genealógico no es un trabajo sobre la familia. Si cierras los ojos y tratas de representarte qué es para mí mi familia, entonces cierra los ojos, visualiza un gran espacio, por ejemplo, una sala de baile, un jardín, un inmenso comedor, un palacio, un templo, un espacio que puede acoger mucha gente, tal como hay tanta gente en este momento. Y pon en el centro de tu ser, no sé si escuchan, pero en Europa, España, Francia, en este momento están aplaudiendo a la gente que trabaja para nosotros. Y es una noción de grupo familiar extendido, ¿no? Estamos agradeciendo a quien nos está salvando la vida. Entonces, ponte con esta noción de familia. ¿Cuál es mi grupo familiar? Y empieza a ver cuántas personas te aparecen. Déjate realmente profundizar cómo está el ambiente, si es un ambiente natural o un ambiente dentro de un edificio, y dónde ubicas a cada persona. ¿Y quién está? Si tienes para anotar, puedes anotar a quién ves ahí, en el grupo familiar. Puede ser que estés viendo a personas que no has conocido en realidad, pero de las cuales viste unas fotos. Puede ser que curiosamente aparece alguien que no está de tu familia buscando. Realmente, A ver, primero lo que dice la familia.
Un momento, Marian, que parece que hay algún problema con el audio. Ha habido un hackeo de la cuenta y lo estoy intentando solucionar, pero estoy ahora mismo con ello. Gracias, Victoria. Okay. Ya está, ok. Por favor. Acaba de suceder algo que siempre sucede y que es muy interesante. Es que cuando empezamos a tocar el tema del inconsciente familiar, por eso les pedí estar casi como santos y héroes a la vez, ¿no? Siempre hay una perturbación, siempre. Es una ley, ¿por qué? Porque el inconsciente familiar no quiere ser visto. El inconsciente familiar, y ahí estamos hablando todavía de sistémica tanto como de árbol, está tan cargado de secretos, de infelicidades, que es como una ola que se presenta. Es como, ¿sabes? Cuando te enamoras de alguien, una persona, hablo de una persona, empieza un enamoramiento y en el inicio está todo maravilloso, lindo, súper fantástico. Y llega un momento cuando la intimidad se hace más fuerte en realidad y que ya no son como dos extranjeros que obedecen a la ley de la atracción, sino que entramos en estado de intimidad y allí empieza a llegar el horror. Y tenemos que aprender cómo podemos acoger el horror. Porque si no, estamos clavados en el amor romántico, estamos clavados en una visión romántica de la familia y estamos clavados en el pedido de sanar el árbol genealógico. En realidad, el trabajo sobre el árbol genealógico es un trabajo sobre nuestra humanidad y sobre la humanidad. Es decir, tenemos un inconsciente individual. La familia como conjunto, como sistema, tiene un inconsciente que es un conjunto de negociaciones, dentro del cual, y ese conjunto de negociaciones del sistema familiar es muy importante conocerlo, porque está hecho de jerarquías, de compensaciones, de contratos y de mucho contrapeso. Es un hecho conocido, lo siento por quien es mucho más avanzado que lo soy yo en terapia sistémica, pero también hay principiantes en esta charla, que por ejemplo cuando una persona representa el síntoma de una familia, por ejemplo, una persona que siempre tiene los problemas, una persona que tiene los problemas de dinero o los problemas de amor, la que chinga, la que viene a joder, la que viene a molestar, ¿no? Si esa persona se retira del sistema por un tiempo, ¿por qué se va de viaje? ¿Por qué se enamora y se va a otro lugar? O sobre todo porque emprende un trabajo psicológico y se desidentifica del rol, del papel que tiene dentro del sistema, el conjunto se deshace y puede llegar a un derrumbe. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando empecé mi trabajo sobre el árbol genealógico y mi trabajo individual, en un momento dado a mi mamá, que amo, que adoro, pero que fue una madre muy invasora y muy infantil y muy, ¿cómo se dice?, simbiótica, la tuve que cortar. Es decir, que en un momento dado le dije, mire, no sé cuánto tiempo va a durar, pero voy a tener que dejar de hablar contigo y dejar de verte. A la semana, mi hermano, somos solo dos vivos, mi hermano tuvo una crisis de angustia y no pudo dormir una semana. Porque la energía del pedido y en el fondo de la infelicidad de mi madre, que yo mantenía siendo la hermana mayor y la que siempre se dejaba invadir por la madre, de pronto le llegó. Y claro, siendo hijo, porque sigo un poco freudiana, ¿no? Siendo hijo varón de una madre hembra, le llegaba mucho más fuerte, porque le llegaba hasta directamente la dimensión del deseo heterosexual reprimido entre madre e hijo, que es lo que en el árbol genealógico llamamos el nudo incestuoso. Entonces, el trabajo del árbol genealógico no es un trabajo sobre la familia, no es un trabajo sobre el inconsciente individual, no es un trabajo sobre el inconsciente colectivo, pero incluye esos
subconjuntos. Claro, hasta cierto punto los vas a conocer o no los vas a conocer, pero vamos a estar hablando en el árbol genealógico a veces en un nivel del inconsciente colectivo, hasta tomando en cuenta dimensiones arquetipales, trabajando con aliados, trabajando con grandes figuras, haciendo un altar, pidiéndole ayuda a la Madre Tierra, a un santo, a una santa, trabajando con la energía de la luna, etcétera, etcétera, porque esto es parte del árbol genealógico, en el sentido que si el árbol genealógico son como mínimo 15 personas, porque les voy a ir dibujando dibujitos, yo odio preparar un PowerPoint. Entonces, aquí estoy yo, mamá, papá, ¿sí? Esto es la célula base, estoy yo con mi mamá y mi papá, ¿eh? Pero si ponemos la mamá de mi mamá, el papá de mi mamá, la mamá de mi papá, el papá de mi papá, entonces yo, hijo o hija, mamá, papá, abuela materna, abuelo materno, abuela paterna, abuelo paterno. Y después a cada uno le agregamos sus propios papás, que son mis bisabuelos, ¿sí? Porque hubo encuentro entre todos esos espermatozoides y óvulos para que existe el árbol genealógico. Esta es la base. En cada lugar que ves un símbolo hembra con un símbolo varón, simplemente vamos a decir que en un momento dado se unió una célula hembra con una célula varonil para producir un hijo o una hija. ¿Ah? No es un modelo heteropatriarcal, es la ley de la vida, cómo funciona. No estoy hablando ni que es bueno ni que es malo, vamos a entrar mucho más tarde en el feminismo, en la problemática de género. Pero en el nivel de mis bisabuelos, encuentro de espermatozoide con óvulo 4 veces produciendo 4 hijos, ¿sí? Esos 4 hijos, que son mis abuelos, otra vez se juntan, mi abuela materna con mi abuelo materno, mi abuela paterna con mi abuelo paterno, para generar mi madre y mi padre. Que yo los conozca o no, que mi padre biológico sea parte de mi familia o no, no importa, porque es parte del sistema que es mi árbol genealógico. Y en un momento dado sucede lo que es la gran temática del freudismo, la escena primitiva, que es el encuentro del espermatozoide paterno con el óvulo materno, y llego yo a nacer. Esos lazos básicos son la base del árbol genealógico. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya. 7 triángulos. Entonces, el árbol genealógico fundamentalmente es el estudio de estos 7 triángulos, de estas 7 triadas, o podríamos decir de esas 7 parejas, o podríamos decir de esas 1, 2, 3, 4, 5, 7 maneras de ser madre, o de esas 7 maneras de ser padre. Y ahí están empezando a ver el enfoque. Podemos mirar el árbol solo desde el punto de vista de la pareja, de cómo llega en un momento dado una célula femenina, óvulo, a recibir y unirse con una célula masculina, espermatozoide, y todo lo que sucede alrededor de eso. Relaciones de poder, relaciones económicas entre el femenino y el masculino, relaciones alrededor de la vida cotidiana, cómo se comparte el espacio, cómo se comparte el tiempo, cómo está la relación de amor, de enamoramiento, pero después de amor duradero, o de las emociones negativas, de las separaciones, del odio, cómo la sociedad mantiene esa relación, cómo está, tenemos que ensoñar, cómo están las relaciones sexuales y cómo influye todo esto de una generación hacia otra sobre los hijos. Sería una semana entera de taller, solo observar la pareja en mi árbol genealógico y cómo eso desemboca, ¿eh? Como si fuera
¿cómo se llama? Un embudo cuando viertes el vino y que para ponerlo en la botella sobre mí. ¿Qué es lo que me llega? Entonces me van a preguntar, ¿por qué 4 generaciones? Porque hay un principio que es un principio de un grado de separación. El árbol genealógico no es la familia, en el sentido de la sistemática familiar, de lo que estábamos ensoñando cuando llegó el hacker a la sala y nos empezó a mover el ruido. El árbol genealógico, la familia es la gente que he visto, que ubico y que también hasta cierto punto he aceptado emocionalmente, aunque sea con emociones negativas dentro de mí. Al final de un trabajo sobre el árbol, que son de muchos años, hay un nivel básico, que serían 2, 3, 4 sesiones, que es para resolver un problema o una duda particular en el árbol, pero es un camino de vida el conocimiento del árbol genealógico. No es una terapia. Yo no lo tomo como una terapia, no lo enseño como una terapia. Lo enseño como una herramienta de toma de conciencia del mecanismo que es el linaje humano. Cómo se transmiten las cosas, ¿viste? Entonces, ay, el duende fue más rápido que yo. Si Victoria, ¿me puedes decir lo que acabo de decir? Eso me pasa todo el tiempo. Acabas de decir que nadie puede resolver esto en 5 días, que necesitarías mucho más. Gracias. Entonces, por ejemplo, la temática de la pareja en el árbol, ¿sí? O la temática de la paternidad en el árbol, la temática de la maternidad en el árbol, que incluye abusos, maltratos, etc. Son temas enormes, porque observando tu árbol, observas la humanidad. Pero ¿por qué no observarlo sobre 7 generaciones, como lo hacen otras formas de trabajar? Entonces, hay mucha gente, básicamente en Francia, sobre todo en los años 60, 70, 80, se empezó a desarrollar el trabajo transgeneracional. Yo creo que la primerísima intuición la tuvo la gran psicoanalista francesa Françoise Dolto, quien dijo: se necesitan 3 generaciones de neurosis para producir una psicosis. Era médico y era psicoanalista. Estaba diciendo que el funcionamiento individual neurótico del cerebro en 3 generaciones terminaba creando un trastorno observable como enfermedad desde el punto de vista químico y de la observación de los escáneres de la cabeza, en 4 generaciones. Ella menciona 4 generaciones. Otra gran frase que me apasiona de las 4 generaciones es una persona mucho menos conocida, que voy a escribir su nombre acá, Swami Prajñanpad, que fue un gran maestro espiritual, casi desconocido, porque tuvo poquísimos alumnos, pero en realidad, lo escribo para Victoria, que lo va a Swami Prajñanpad. Swami Prajñanpad era un santo, un swami de la India, que también era doctor en física, que murió en el 74, que había nacido al final del 19, que estudió Freud y lo conectó con la metafísica y la psicología del hinduismo. Y fue, entre otras cosas, el maestro espiritual de mi maestro, que era Arnaud Desjardins, pero también fue el maestro espiritual del profesor Frédéric Le Boyer, que fue el primer médico en trabajar en dirección del nacimiento sin violencia. Entonces, ese Swami, escondido en el fondo de la India, tuvo una repercusión en el mundo entero sobre el nacimiento sin violencia y en muchas otras cosas. Y Swami Prajñanpad decía lo mismo: cuando quieren juzgar a alguien, antes de juzgar a esta persona, tienen que mirar 3 generaciones atrás de él o de ella. Y ahí se dan cuenta que no lo pueden juzgar. Entonces, 4 generaciones es un conjunto. ¿Por qué? Por un grado de separación. Yo, de una manera u otra, he tenido hasta cierto punto una conexión con mi madre y ojalá con mi padre, que en su turno han tenido probablemente conexión, bueno,
puede haber una excepción fuertísima que es un súper huérfano, pero básicamente yo he conocido a mis padres y mis padres han conocido a sus abuelos, o yo he conocido a mis abuelos y mis abuelos han conocido a sus padres. Es decir, que el grado de separación es 1. Yo toqué el brazo de mi abuela, que tocó el brazo de su madre. Yo toqué el brazo de mi padre, que tocó el brazo de su abuelo. ¿Entiendes? Lo que sucede con esas otras personas que estudiaron en linaje a raíz de las propuestas de Françoise Dolto, pero también a raíz de un movimiento espontáneo que nació desde la psicología, de ir a entender qué sucede con el linaje. Entonces, grandes psicólogos como Didier Dumas, como Anne Ancelin-Schützenberger en Francia, estudiaron el linaje. Pero el gran defecto de Francia es la intelectualidad. Lo sé porque ahí nací. Y entonces hay una tendencia a confundir trabajo sobre el árbol genealógico como conjunto de inconscientes y trabajo con la genealogía, que busca lo más lejano que puede. El problema es que más allá de 4 generaciones, es decir, más allá de cómo fue la vida entera de tus bisabuelos, es decir, que idealmente para estudiar el árbol tendrías que conocer las circunstancias de nacimiento y gestación de tus bisabuelos. Ya para ir hasta ahí sería bastante trabajo. Pero ahí paramos, porque mis tatarabuelos y los que vienen detrás ya no están en un grado de separación suficientemente cercano para considerarlos familia extendida. Ya pertenecen a una sociedad. Por eso, por ejemplo, en los países donde hubo mucha inmigración, mucho exilio, como Argentina, de una cierta manera, Argentina está conectada con la sociedad italiana del siglo XIX, con la sociedad española del siglo XIX, y ya no con el abuelo, el tatarabuelo en particular que era campesino, el tatarabuelo en particular o la tatarabuela que fue no sé qué prostituta o hija de un padre que perdió todo su dinero o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, los países donde hubo mucho exilio de gente pobre, de gente, ¿cómo se llama?, no querida en su país de origen, hasta 4 generaciones se siente ese dolor emocional específico de haber sido arrancado de su tierra para llegar a una tierra ajena. Pero después, por ejemplo, en el Quebec, que fue poblado mucho antes, en el siglo XVII y XVIII, por los presos franceses, las temáticas son todo otras. Para estar trabajando con los 4 centros en el árbol genealógico, que es lo que nos interesa: la cabeza, la mente, el pensamiento, el corazón, los deseos, los impulsos fundamentales y las condiciones de vida, las necesidades, la relación con el dinero, la relación con el espacio, etcétera, etcétera. No podemos ir más allá de 4 generaciones. La otra cosa que pasa con las técnicas que van mucho más allá de 4 generaciones es la incapacidad de ver que en realidad también existe un inconsciente social. Entonces, aquí estoy yo, con mi pequeño inconsciente personal, y a mi alrededor está un sistema con una forma muy rara y muy específica para cada uno de nosotros, que es el inconsciente familiar, con el cual trata la sistémica. En este inconsciente familiar podría teóricamente faltar, por ejemplo, todo mi árbol genealógico paterno. Si mi madre se separó de mi padre, lo mandó a la mierda y que entró en el sistema familiar un padrastro, toda la rama del árbol genealógico del padre puede haber desaparecido y puedo hacer psicología y terapia toda mi vida sin integrar mi familia paterna. Por eso, alrededor del sistema del inconsciente familiar tenemos el sistema del inconsciente del árbol genealógico, 4 generaciones. Más allá del cual está el inconsciente social. Ejemplo, no es para hablar mal de la querida señora Anne Ancelin-Schützenberger, pero toda la gente que he visto trabajando con el genosociograma de Anne Ancelin-Schützenberger siempre llegaba a alguien entre la 4ª y la 7ª generación que había sido violada
una criada que había sido violada por el amo de la casa o por el propietario del terrateniente, etc. Pero eso es lo que se llama un abuso endémico. Ya no es de mi árbol genealógico, es un abuso social, como es el patriarcado, básicamente. Entonces, mi árbol está marcado por la economía, está marcado por el patriarcado, está marcado por las creencias, está marcado por la dictadura, la guerra civil, lo que sea. Pero eso le pertenece al inconsciente social y es lo que acaba de suceder cuando estábamos aplaudiendo a los cuidadores desde la ventana. Más allá del inconsciente social, está otro inconsciente más grande, que es el inconsciente cultural. Ya en el inconsciente cultural estamos llegando a lo que en realidad Jung llama el inconsciente colectivo. Estoy viendo en este momento una serie de tele que está en hindi, subtitulado en inglés, sobre Shiva. Y es muy interesante, porque es una representación actual, pero muy fiel al mito, como las películas sobre la vida de Jesús, etc. De toda la mitología de cómo Shiva es primero un renunciante y después se le llega bajo la forma de la princesa Sati la energía fundamental femenina de la cual fue separado inicialmente, y hay todos los dramas en los palacios, etc. Inconsciente social, cultural, perdón. Es decir, que yo tengo una afinidad con la cultura de la India, pero estoy segura que si me pongo con mi padre, que es recontra francés, que lo más lejos que va es hasta las películas italianas o las películas del oeste americanas, él no va a poder ver esa película. Una vez le quise regalar una película de Satyajit Ray, que es un gran cineasta bengalí, y se durmió en 5 minutos, no la podía ver, se aburría como enano. Entonces, para que te resuene una ficción, o tiene que estar dentro de tu inconsciente social, o tú tienes que haber hecho el esfuerzo de superar tu inconsciente cultural. Y alrededor del inconsciente cultural está la última capa, que sería a la cual trataba de apuntar Jung, pero para mí, de cierta manera, se quedó en un inconsciente cultural occidental, porque estaba limitado Jung por la mentalidad colonialista y supremacista blanca de su época, en realidad. Trató, pero este sería el inconsciente planetario. En este momento, mis amigos y amigas y amigues, estamos conectados con el inconsciente planetario. Y lo que tenemos que ver es que hasta cierto punto tenemos relación con nuestro propio inconsciente o hasta el inconsciente familiar, sistémico, las flechitas, ¿no? O hasta el inconsciente del árbol genealógico, o tenemos cierto nivel de conciencia del inconsciente social, que eso llega cuando ya dejas de dejarte definir por la sociedad, es decir, que si eres uno o una feminista muy intensa como lo fui yo, todavía estás aquí, porque en realidad la solución del feminismo es transcultural, es llegar a extender nuestro entendimiento hasta los límites del inconsciente cultural, hasta los límites. Aquí quedamos clavados en que los géneros no existen no sé qué, pero la cultura nos dice que hay una maravilla en los roles maternos y paternos. Y el planeta nos dice que existen las polaridades, tanto como la multiplicidad. Lo que les quiero hacer entender es que todos esos inconscientes son neuróticos, tienen una dimensión neurótica. Neurótico es un término freudiano, pero la idea es decir que todos esos inconscientes tienen hasta cierto punto heridas, traumas y soluciones equivocadas. Por solución equivocadas, ¿qué entiendo? En cualquier momento en una familia puede suceder que hay un problema, y les voy a dar una metáfora que uso hace mucho tiempo. Ese problema es como si estuviera un tornillo atornillado en un lugar y hay absolutamente que desatornillarlo para resolver, no sé, un problema de tubos, de tubería o para desenganchar algo que está en el muro, ¿no?
y no hay desatornillador. Esto es el cotidiano. En este momento estamos viviendo al cotidiano situaciones donde tenemos un problema, estoy encerrado, me estoy peleando con las personas con quien estoy encerrado o encerrada, está alguien enfermo o enferma lejos de mí, no lo puedo ayudar, me llegó un bajón súper fuerte esta mañana, no entendí qué y tuve que ir a hacer compras y la gente me maltrató por la calle, mi empresa se cerró, cualquier cosa. Y no tengo la solución. Eso es el cotidiano del ser humano. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos un cuchillo y decimos, bueno, a falta de desatornillador voy a tratar con este cuchillo. Tratamos y a veces logramos desatornillar, quizás quebrando el tornillo, quebrando el cuchillo, haciendo un trabajo de mierda, pero tratamos de lograrlo. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. La vida nos presenta desafíos todo el tiempo, grandes sufrimientos todo el tiempo, y muchas veces no tenemos el desatornillador. El estudio del árbol genealógico es cómo se transmite el cuchillo roto que una vez sirvió para desatornillar un tornillo, con la noción de que este es el sagrado desatornillador de nuestra familia. Lo vas a tener que usar y no uses otro. Entonces, desde ese punto de vista, parece locamente fácil desengancharse del árbol genealógico. Y esta sería la primera tanda del trabajo. En la primera tanda retomamos este esquema, pero lo ubicamos desde un punto de vista social y psicológico, donde creamos, lo estoy dibujando, ahí, creamos un edificio de 5 pisos, en el piso de arriba vamos a poner nuestra finalidad, de eso voy a hablar en un ratito, un poco rato, porque vamos a cerrar pronto, vamos a poner nuestra finalidad. Aquí estamos nosotros, si somos hijo único tenemos todo el espacio, si fuimos 50 hijos, entre los ilegítimos, los abortos, los hijos muertos, eso lo vi una vez en México, una mujer que me dijo, yo tengo 25 medio hermanos, puede haber hasta 30 personas acá. Es el espacio que tenemos en esta forma de hacer el árbol para la hermandad. ¿Cómo los ponemos? Como vamos a escribir de nuestra izquierda para nuestra derecha, vamos a poner típicamente los primeros acá, segundo, tercero, hasta el hermanito menor o la hermanita menor acá, separados por rayitas, ¿no? Y ahí, como les mostré, como frente a mí, ese árbol se dibuja en espejo. Entonces, frente a tu lado izquierdo, en tu lado izquierdo está el latido de tu corazón. Quieras o no quieras, eso lo escuchaste dentro de tu mamá. Entonces, en este árbol, que es el espejo que me presenta la sociedad y la familia, pongo a mi madre frente a mi izquierda. Entonces, en vuestro caso, la madre va a estar acá. Y desde la madre está todo su árbol aquí. Ella, sus hermanos y hermanas, su madre, su padre, y aquí están los bisabuelos. Entonces, volvemos a poner básicamente el femenino a mi izquierda, el masculino a mi derecha, y es como ponerlos todos en un cajoncito, ¿no? Poner a todos en como si fuera una casa virtual donde estamos estableciendo la presencia de cada uno y cada una. Pues la primera cosa que tienes que hacer es ver quién ocupa el primer piso, yo y mis hermanos y hermanas, quién ocupa el segundo piso, papá y mamá, con sus hermanos. Acá vamos a poner los grandes arriba y los más chiquitos abajo. Aquí están sus hermanos. Mis abuelos, maternos y paternos. Vamos a establecer un espaciecito acá, encima de los abuelos, para los tíos abuelos, hermanos de mi abuelos, hermanos de mi abuela, etcétera, etcétera, y mis bisabuelos. A ubicar todo el mundo.
Es el primer paso, es un paso que puedes hacer así. Pero lo que me interesa es que lo hagas observando cómo te sientes. Porque, y para mí es eso fundamentalmente el trabajo del árbol, es un movimiento de la atención. Es decir, que intelectualmente es muy simple. Hay informaciones disponibles dentro de mi familia, en los registros civiles, en los cementerios, en la memoria de quienes siguen vivos, quizás en una cajita donde quedan algunas viejas cartas, en la memoria de mis primos, de mis tíos, de mis tías. Pongo la información que tengo, la que no tengo podré en un momento dado sustituirle o acontecimientos históricos que conozco de la época, es decir, que por ejemplo, imaginemos que mis bisabuelos de acá hayan vivido, es mi caso, como franceses en Túnez en los años 1908-10, tengo que estudiar cómo fue la vida de los colonos franceses en Túnez. Todo lo que no sé de la vida de ellos lo voy a mirar en una película o a leer en una novela sobre las condiciones de vida de cómo era una familia de ese tipo en esa época, en ese conjunto. Todo eso es racional, es el primer paso. El racional es como el círculo de los guerreros que protege los círculos internos del clan, donde están las abuelas, las madres, los niños y en el medio el fuego, ¿no? En las culturas norteamericanas nativas. El intelecto, la razón es el guardián. Es muy simple recoger la información. Pero ¿qué va a suceder? Va a suceder que la gente no te va a querer hablar, que vas a anotar cosas y que las vas a perder, que le vas a hacer unas preguntas a tu madre o a una tía y que se va a enfadar o se va a poner a llorar, que de pronto vas a recuperar milagrosamente un paquete de fotos que nunca habías visto. Te van a pasar miles de cosas, porque el nivel intelectual está inmediatamente conectado con el nivel emocional. Entonces, lo que sucede es que a la misma vez que trabajamos con el intelecto, vamos a tener que empezar a trabajar con el corazón. Trabajar con el corazón va a ser a trabajar con la infantilidad, con los traumas, con todo lo escondido, no vivido y no asumido de toda la gente que está ahí. ¿Y cómo hago? Es una ola negra. Imagínate que energéticamente todas las mentiras, todos los miedos, las desesperaciones, todo el dolor físico, todos los lutos no hechos, todos los celos, todas las rabias, todas las peores angustias, todas las alegrías escondidas, por ejemplo, un amor extramarital, por ejemplo, ¿no? Todas las frustraciones, la energía de 4 generaciones te llega encima como un tsunami. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién puede con eso? ¿Qué terapeuta puede con eso? ¿Viste? Por un lado es súper simple, súper fácil. Y si vas a inscribirte al curso que voy a dar desde el 8 de mayo, por favor empieza a recopilar datos básicos de información muy simples, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, fecha de muerte, si la gente murió, si es posible saber de qué murieron, cuándo se casaron y con quiénes, cuántos hijos tuvieron, cuál fue su profesión, si tuvieron, como si estuvieras para hacer ¿cómo se llama? Un documental básico sobre cada persona. Datos básicos, hasta donde puedas. Y a la misma vez, no te voy a dejar que hagas eso simplemente, porque van a llegar, y sobre todo en tiempo de pandemia, van a llegar angustias tremendas. Entonces, la técnica con la cual vamos a trabajar en este momento para echar raíces en el cielo, en lo que llamaría el cielo, que es, entonces, les dije que todos los inconscientes, hasta el del planeta, están enfermos. Enfermos en el sentido que llevan
dimensiones no resueltas donde hay dolor y crueldad potencial. Entonces, el único lugar donde, entonces aquí estamos en el planeta Tierra, ¿no?, donde todo el virus circula en este momento, tenemos que enchufarnos aquí, afuera, en un espacio metaterrestre. Eso va a ser una postulación poética, pero sabemos, estamos viendo el sol que se levanta y se pone, estamos viendo la luna, estamos viendo en el cielo de París, desde que paró la contaminación, estamos viendo la estrella Venus, que generalmente no vemos. Sabemos que estamos en una bola de barro girando por el cosmos. Entonces, la propuesta va a ser, a la misma vez que voy a ir profundizando en el barro en el cual el loto que soy un loto, y este loto tiene sus raíces en el barro. Voy a tener que acercarme a cada uno de los protagonistas de mi árbol genealógico, incluso los hermanos. Imagínate la cantidad de gente para entender el esquema de cómo fue la vida de cada uno. Y después de ahí aplicar reglas de entendimiento, donde básicamente voy a estar viendo qué es lo que se repite y cuáles son las consecuencias de ciertas heridas, de ciertas creencias, de ciertas heridas, de ciertos, perdón, les voy a mostrar mi chucho, de ciertos deseos y de ciertas frustraciones, y cuerpo entero de ciertas formas de vivir, comer, manejar el dinero, etcétera, etcétera. 4 centros: cabeza, corazón, centro pélvico y la planta de los pies, que representa el resto del cuerpo. Voy a tener que estudiar sistemáticamente cómo fue la concepción del ser humano en esos 4 centros esenciales en cada miembro de mi familia. ¿Viste? Y cómo pudieron llegar, porque sabemos historias tremendas. Es tratar de entender cómo pudo llegar tal persona a la violencia física, al asesinato, a la prostitución, al robo, a la ruina, a la depresión crónica, a la pedofilia, a abusar a la gente, etcétera, 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 etcétera. O simplemente a la maldad, al desanimarse, a prohibir la creatividad, lo que sea. Imagínate el trabajo, pero es genial porque es el trabajo de una vida entera, ¿viste? Pero yo sola no puedo con todo eso. No puedo, no puedo. Voy a tener que inventar lo que por el momento va a ser una ficción, lo que yo llamo ficción sanadora, porque me desapegué muchísimo de la noción de psicomagia jodorowskiana. 1, porque no soy maga. 2, porque de todas maneras es un copyright. Ahora solo lo puede usar Jodorowsky. Y 3, porque en la noción de magia hay una noción de poder. Y es súper importante recuperar el poder personal, y es un elemento fundamental, pero la poesía también es muy poderosa. Pero lo que me ha pasado es que la gente no quiere apoderarse del trabajo. Les pide un acto de psicomagia, me lo siguen pidiendo a mí, y además lo sé hacer, pero piden un acto de psicomagia para tener el trabajo ya hecho. Yo lo que quiero no es darte un pescado, no es darte una magia, ¿viste? De vez en cuando va a ser necesario, como se da una pastilla para parar un dolor de cabeza o cualquier cosa. Pero te quiero enseñar a pescar. ¿Cómo vamos a enseñar a pescar? No sé qué hora es. Victoria me pidió terminar en cierta hora, pero eso lo tengo que mostrar. A ver qué hora es. 20:41. Casi, casi. Entonces, te voy a aprender a pescar ya. Y ahora pueden empezar a hacer preguntas sobre el chat y vamos a filtrar las 4 o 5 preguntas que sean importantes. Vas a hacer inmediatamente el otro árbol, que es el árbol mágico. En este árbol mágico, es tu cuerpo. Estás tú. Entonces,
tu izquierda es el lado femenino y tu derecha es el lado masculino. Entonces, el femenino materno va a estar acá y el masculino paterno va a estar acá. Y encima de todo estás tú, yo, con un punto exclamativo. Si después te quieres agregar hermanos y hermanas, veremos. Pero ese árbol es el árbol sanado por ti. Y vas a empezar a trabajar ya con ese árbol. Es decir que, como si fuera un altar. Claramente, empezando el trabajo, sabes poquísimo de tus bisabuelos y bisabuelas. Por eso los pongo muy chiquitos. Pero ponemos a toda la misma gente. Toda la misma gente. Solo que encima estás tú, en lugar de estar abajo en la bola de tus hermanos y hermanas. Después está mamá y papá, pero no como espejo, como recuperación. Mi corazón y mi mano derecha. Y después están tus abuelos y tus bisabuelos. Y abajo está tu finalidad, pero es tu finalidad realizada. Entonces, para ese árbol, vas a tener que reflexionar en tu finalidad. Tu finalidad son 3 cosas. 1, la gran finalidad. La gran finalidad es muy simple. En el momento que mueres, en tu último soplo, si has realizado esto, mueres tranquilo o tranquila. ¿Ah? La paz absoluta, el amor total, que mi familia esté bien, que el mundo se ponga consciente, lo que sea, puedes ensoñar. Después está lo que llamo el grito del corazón. Y el grito del corazón es, para mí, en los 6 meses a 2 años que vienen. Quiero un novio, quiero ser rico, quiero sanar esa enfermedad. ¿Me entiendes? Como, para mí, para mí, para mí, para mí. No hay que ser sublime. Y 3, el obstáculo recurrente, interno o externo, que me encantaría poder superar y que en realidad voy a utilizar como camino. ¿Cuál es mi obstáculo? No te aterres. En general hay gente que no sabe cuál es su gran finalidad, hay gente que no sabe tocar el grito de su corazón y hay gente que no conoce sus obstáculos. Pero ya con uno de esos 3 me conformo. Una frase que empieza con yo quiero, ¿viste? No la paz, no. Yo quiero estar en paz. Yo quiero montar un gran espectáculo de tango con una orquesta típica. Cuando volvamos a bailar, ¿no? Yo siento que soy demasiado egoísta o siento que el mundo es demasiado cruel, ¿viste? Entonces, este es la finalidad no realizada, desde la cual vamos a estudiar todo tu árbol. ¿Qué es la conexión entre lo que te falta, a que tú aspiras y cómo se portó esa gente? Este es el árbol psicosocial. Aquí mi finalidad está realizada. Estoy en paz. Canto con una típica de tango, y qué es lo que dije, y el mundo se ha puesto, el egoísmo ha desaparecido del mundo. Es aquí que tengo que empezar a ensoñar una película. Eso lo vamos a hacer en el curso. Lo que llamo una ficción sanadora. ¿Cómo es el mundo después del coronavirus? Si en lugar del yo primero que estamos viendo en las calles en este momento, el mundo se transforma en paraíso. Un paraíso donde estoy cantando tango en todos los idiomas con una orquesta típica de 5 bandoneones, ¿viste? Y donde mi corazón está siempre en paz. Pero te embebes con esa realidad y de allí empieces a ver, ¿yo qué soy? Y ahí puedes empezar a integrar en este árbol, donde puedes poner una foto de ti que te gusta mucho, lo empiezas con una foto tuya. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que le brindo al mundo desde ahí? Yo le pondría unas notas de música, le pondría, ¿cómo se llama? A Nelly Omar, le pondría a Shiva Ardhanarishvara o a la Adi Shakti como Parvati, una diosa, una cantora de tango, etc. Y ahí empiezo a ver,
¿Cuál es el padre que corresponde a ese yo? No necesitas poner una foto de tu papá. ¿Cuál es el elemento padre que corresponde a ese yo? ¿El sol del tarot? ¿El Dalai Lama? ¿Marlon Brando? ¿Joaquín Sabina? ¿Quién es el padre en ese árbol? Y ahí vas a ver que haciéndolo todo para ti, empieza a jugar con ese árbol sanado. Y que cuando vas a ir investigando tu árbol, los dolores, las tragedias, esos aliados que te habrás dado a ti, puedes poner un diamante, una montaña, lo que quieras. Puedes poner un osito del arco iris, ¿cómo se llaman? Un unicornio arco iris, si te sientes muy infantil. Pero aquí estás empezando a crear el árbol altar, que es el árbol que aparentemente muy como, kumbaya, kumbaya, viene a contrabalancear el nivel de tragedia humana que vas a estar en grado de observar. ¿Por qué? Porque no somos adultos todavía. El rol de niño es recibir. Y la infantilidad dentro de nosotros es lo que pide. La dimensión adulta dentro de nosotros es lo que puede dar. No hay que ilusionarse. En algunos momentos podemos dar. Y después volvemos a pedir. Para poder ver el árbol genealógico, pero verlo así, en una hora, en un segundo, tendríamos que ser adultos perfectos. Ninguno de nosotros lo es. Ni yo, ni Mabel, ni Victoria, ni mis amigos que se van a juntar en el curso de árbol y que hacen árboles individuales, Javi Moreno y Fabio Albertini. Me agarré de dos chicos para hacer ese curso. Entonces, el árbol altar es lo que me doy, lo que me consiento, que me concedo para aprender a dar a quien de mí pide. Y con esta autoalimentación tengo la fuerza suficiente para empezar a ver mi árbol desde una mirada adulta. Esta mirada va a ser momento por momento. Va a haber obstáculos, va a haber resistencias. Te vas a dar cuenta que una simple mirada intelectual para aclarar quién es quién te va a remover la tripa, sobre todo en este momento. Porque te puedo asegurar que en esas 4 generaciones, entre los hermanos, los protagonistas y la gente conectada con toda esa gente, hay depresión, hay violencia sexual, hay abuso, hay tragedia social, hay injusticia, hay abortos, hay niños muertos, los hay. Vas a encontrar todo el horror de la humanidad en tu árbol. ¿Qué haces con la tele cuando llega este horror desde un país lejano? La apagas y te vas a mirar una ficción que te hace bien. Este es el Netflix del árbol genealógico, pero empieza siendo su Netflix y termina siendo su templo y su altar. Ya, creo que presenté bastante el trabajo. Voy a mirar qué pasa con el chat. Mabel, quizás pudiste ver algunas preguntas. Tienes muchísimas, Marian. Si quieres, mira las últimas que se pueden ver, pero es que puede haber más de 200 preguntas, Marian, en directo. Ok. Entonces, los diagramas, me imagino que está grabada esa clase, ¿no? Habrá que hacer una captura de pantalla. Está grabada y vamos a tratar de que el martes máximo esté subida para que se pueda ver, ¿de acuerdo? Perfecto. El impacto de la conciencia colectiva y cultural tiene la misma intensidad de que la conciencia familiar del árbol, depende. Cuando la conciencia colectiva y cultural es violenta, sí. Cuando es santa, sí. Pero a veces la violencia intrínseca del árbol es la que agarra toda la intensidad. Los zurdos, sí, viven en una sociedad. Los zurdos viven en una sociedad de diestros. Entonces, de la misma manera que te adaptas a la sociedad de diestros haciendo tu árbol, viviendo en lo cotidiano, empiezas siguiendo el mismo esquema. Y como los zurdos son generalmente muy creativos, mi mamá es ambidextra, en un momento dado podrás jugar más tarde con la configuración, pero es mejor empezar con lo clásico.
darme cuenta si fue abusada de chica. No te lo preguntes por el momento. Está el abuso en tu árbol porque está en todos los árboles, pero no hay que inducir memorias. No es necesario. El trabajo empieza mucho más humilde que eso. Las cosas que me gustan vienen de mi árbol, muchas veces son talentos reprimidos en el árbol. ¿Cómo hago para liberarlos? Es exactamente lo que vamos a ir haciendo. Lo primero es ver hasta qué punto le duele a la gente no haber hecho lo que quería hacer. Porque en realidad la sanación del árbol viene de que tu corazón se quiebra. Pero para permitirte quebrar tu corazón te tenemos que dar una armadura que va a ser justamente ese primer estudio. Dentro de esa armadura de entendimiento podemos y de invocación hacia fuerzas que nos sostienen, podemos empezar a tener el corazón quebrado por el abuelo que nunca pudo tocar el piano. Si puedo llorar por el abuelo que nunca pudo tocar el piano y que en mi árbol sanado le pongo a Mozart o a quien sea, ahí va a empezar un proceso alquímico dentro de mi propia conciencia que va a empezar a liberar mi propia creatividad. Cuando la persona es adoptada, tiene 3 árboles. Un árbol imaginario que todos tenemos, un árbol educativo que hay que montarlo y un árbol genético. En general sabes que fuiste adoptado en tal región, un poco sabes de tu familia biológica. Poco, pero un poco. Tienes que hacer los 3 árboles. Hablaré de eso más en detalle, pero así, ¿no? Hacer lo que sabes de tu árbol, que sea simplemente una página con el nombre del huerfanato donde te fueron a buscar. Simplemente eso, si no tienes nada más. Después el árbol de la familia que te adoptó, porque resuena mucho. Y después tu árbol imaginario, es decir, concentrarte y decir, de chica o cuando supe que era adoptada, ¿qué es lo que estaba soñando? Y empezar a desarrollar tu árbol imaginario. Y en el curso explicaré cómo eso se conecta con la gente que tiene un árbol, entre comillas, normal. Sí, igual, cuando hay un abuelo que no es abuelo de sangre, un padre y un padrastro, si influenciaron mucho el árbol, se ponen ambos en el árbol y en este caso vas a compartir el espacio así, ¿viste? Simplemente imaginemos que tuve un padre y un padrastro, entonces en ese triángulo que toca donde estoy, voy a poner mi padrastro, y acá mi padre que desapareció, pero que está conectado con mi genealogía. Mucha cosa está en el libro Metagenealogía. La homosexualidad es uno de los nudos del árbol y los voy a hablar mucho más tarde. Ficción sanadora para un abuso, lo primero es ir al lugar donde empezó el abuso, parar antes que el abuso suceda y empezar a imaginar cómo hubieras querido que continuara ese momento. Es como si tuvieras una pesadilla y vuelves a la pesadilla y le encuentras un final feliz, permitiéndote sacarle las partes desagradables. Es lo primero que hay que hacer con un abuso. Si, por ejemplo, yo fui a un campo de vacaciones y que ahí me abusó una de las personas que me tenía que cuidar, si yendo a ese campo de vacaciones no tenía ganas de ir, ya puedo decidir en mi ficción que mis padres dicen, no, al final vas a hacer esas vacaciones con nosotros. O si es justo, o si yo tenía una maravillosa relación con esa persona que me cuidaba y que en un momento se vuelve abusiva, en el momento en que se va a poner abusiva, llegan mis padres a buscarme, por ejemplo, y me quedo con las buenas memorias. Eso es como el 101 de la ficción sanadora para trabajar sobre el abuso. No sé a cuáles van a contestar, porque, Victoria, dime cuánto tiempo más me queda. Bueno, en realidad ya no te queda, pero hemos alargado el tiempo-espacio. Sí, Ok. Estamos en las 4 de la tarde aquí en Argentina. Entonces, sí, a ver. Había algunas preguntas como si se colocan también o colocas también a los medios hermanos, como Sí. puede ser así, Sí. y qué pasa con los hijos también, o sí. lo Entonces, que es la familia después, actual, sí. cómo se colocan.
Entonces, los medios hermanos no existen en realidad, porque nunca No, te vas a sí, casar o a decía hacer la un hijo con pregunta. tu medio hermano o medio hermana. En la prohibición del incesto está con los, entre comillas, medios hermanos. La palabra medio, media, es una palabra Sí. emocional. Desde el punto de vista visceral, un hermano es un hermano. Entonces, se colocan los medio hermanos y hasta los hermanos, por ejemplo, si tu mamá, si cuando tienes 3 años tu mamá se casa con un señor que tiene un hijo de 5 años y que crecen juntos, son como hermanos adoptados. Nuestra familia que nos sigue, nuestros hermanos, nuestros esposos, se van a poner en el espacio que está dedicado para nosotros, pero no es el tema de estudio fundamental del árbol. En el árbol se estudia la influencia del árbol sobre mí, que es otro tema. Mabel, ¿me quieres filtrar un par de otras preguntas para que... Sí, esas eran las que, bueno, te preguntaban también, y con los abortados también y no Sí, nacidos. es muy importante, los hijos no nacidos y los abortos en la medida que yo pueda conocerlos, porque son exactamente, son como vidas que llegaron desde dentro del árbol. La vida empieza con el latido del corazón. Entonces, un aborto es una vida sin noción moral, pero es una vida y esa vida influencia mucho, sobre todo el psiquismo de la madre y también el ambiente del útero de la madre. Si yo me gesto en un útero que ha tenido uno o varios abortos naturales, espontáneos o provocados, eso afecta a mi gestación. Entonces, si lo puedo saber, es muy importante. Marian, pregunta muy insistentemente el tarot como herramienta para este trabajo. Sí, Recordarles que se está haciendo un taller también de tarot en paralelo y que aún pueden ser. absolutamente. Voy a poner, Háblalo, que lo organizas tú, háblalo. bueno, todos los sábados, 7:30 hora española, 7, ¿no? 7, perdón, hora española, estamos trabajando un taller con Marian de tarot. Yo me gustaría, si soy capaz, de poneros el cartel, pero bueno, por alguna cuestión no está dejando ahora ponerlo. Bueno, simplemente que se pueden inscribir en la orden de ayala@hotmail.com. Si en Argentina tienen algún problema, que me contacten, que me lo cuenten y yo les ayudo para que se puedan inscribir. Llevamos 3 clases, pero están grabadas y se pueden unir a las 2 que faltan y ver lo anterior sin ningún problema. Voy a contestar un par de preguntas más. La serie en hindi que me encanta, pero no sé si es accesible desde otros países, se llama Devon Ke Dev Mahadev, el dios de los dioses, Shiva Mahadev. Entonces es una maravilla y es solo en Hotstar TV India. La estoy mirando en hindi, sin subtítulos, con un VPN indiano de la India. Mucha gente me pide cómo cortar eso, cómo sanar eso. Eso, Les pido eso es lo que les pido que tengan la abertura interior para decir, imagínate que el árbol es un grupo de niños que lloran. Lo que tú quisieras hacer es que mandarlos a la mierda y cerrar tu puerta, que es exactamente cuando dices cortar. O podrías organizar una merienda deliciosa, invitarlos todos en tu casa para alegrarlos. Entonces, antes de pensar en cortar, tenemos que conocer la cosa. Solo podemos estar libres de lo que conocemos, de lo que abrazamos, de lo que aceptamos. Les propongo no tratar de sanar nada por el momento, sino dar como solución el alargamiento de mi corazón a esa cadena de abandonos, a esas frustraciones artísticas, a esos abusos, abrir mi corazón al niño, a la niña que fui y a todos esos niños y niñas, como si fueran casi niños y niñas ajenos de mi árbol. Es decir, la infantilidad es criminal, pero la única vía de salida desde la infantilidad es inicialmente la ternura al niño herido, no el mimar al niño herido hasta el adulto. En un momento hay que parar al adulto y lo haremos también. Pero podemos abrirnos a infelicidad, engendra infelicidad, engendra infelicidad. Pregunta. ¿Podemos pasar un mes más
con ese trabajo del árbol sin tratar de solucionar y realmente derivando nuestra alegría de poder acoger ese bisabuelo abandonado, verlo como si fuera un niño que llega, acogerlo en los brazos y llorar con él y después ir a comernos un pastel de chocolate. ¿Podemos? Si no podemos, no pasa nada. Nos vamos a aferrar a lo que nos levanta el moral. Última cosa para la conexión entre el tarot y el árbol. Por un lado, es necesario para mí conocer un poco el trabajo del árbol genealógico para leer el tarot, porque mucho del tarot tiene que ver con lo psicológico y lo psicológico tiene que ver con los lazos. Entonces, yo diría que los tarólogos, es bueno para los tarólogos estudiar el árbol para ser mejores lectores de tarot. Por otro lado, el tarot es interesante porque propone varios arquetipos del padre sólido, que es el emperador, del padre o del masculino que enseña, que es el papa, de la soledad fundamental del masculino, que es el ermita, del carro, que está como manejándolo todo, que vence, que es como el amante ideal, que es el carro, del padre solar, que es celeste, que es el sol. Entonces, al nivel arquetipal, para quien resuena con el tarot y conoce el tarot, puedes, por ejemplo, tirar los arquetipos, dibujar tu árbol genealógico psicosocial y tirar una carta para cada persona, para ver, preguntándole al tarot, qué es lo que puedo saber o que puedo conocer de mi madre, de mi padre, de tal abuelo, etc. Para quien no se interesa el tarot, déjenlo de lado. Hay miles de estructuras, si no tienen un movimiento espontáneo hacia él, hay muchas otras estructuras simbólicas que pueden funcionar. Hace 1 hora y media que estoy hablando, yo diría por el momento solo los mayores. Después, si eres muy acostumbrada al tarot y muy acostumbrada al árbol, puedes trabajar también con las figuras, pero vamos a hacer una serie de 5 cursos, con el tarot estamos haciendo una serie de 5 cursos, no hay que elevar el nivel de complejidad muy alto. Es un trabajo que estamos haciendo en el tiempo de la pandemia, con muchísimo público, y yo quiero que la gente avanzada tenga alimento. Estoy tratando, espero que la gente que ya sabe algo de psicología o de linaje se sintió alimentada, pero tampoco quiero que la gente que es principiante se sienta tirada para afuera. Les voy a tratar de seguir haciendo algo que sea profundamente humano, relativamente sencillo, organizado y que pueda ser alimento para todos. Es mi manera de hacer la merienda para el grupo de niños tristes, hambrientos y heridos, entre los cuales está mi propia niña. Les agradezco profundamente. Gracias a Mabel, gracias a Victoria. Si quieren agregar algo, tienen el paso libre para hablar. Los tarólogos nos vemos mañana. Sí, les quería decir que vamos a tener una charla a través de Fe Argentina el viernes que viene, más tarde a las 9 de Europa, sobre justamente los rituales, la psicopoesía. Entonces ahí donde voy a contestar. Busquen Fe, Dalia Fernández Walker, y Fe es una charla que hago con Fabio Albertini, Dalia Fernández Walker y yo misma, y los tres vamos a presentar ciertas dimensiones de psicopoesía, rituales espirituales, que es un poco una parte creativa y psicopoética que está conectada con el árbol. Es otra organización, pero bueno, creo que no me van a resentir Mabel y Victoria que esté hablando de eso. El viernes que viene y el viernes siguiente arrancamos con el curso de árbol. Gracias por asistir, espero que les sirva de algo. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Marian, por tanta generosidad para abrir a muchos también el camino, para quedar pensando, buscando datos, asociando, y ver también cómo recuperar los niños heridos propios y del sistema para encontrarnos pronto el 8 de mayo y seguir compartiendo. Y gracias a Victoria que sostuvo técnicamente todo este evento y a todos los que se incluyeron para participar de esta charla. Gracias. Tratémonos con mucha dulzura, por favor. Cuídense, cuiden a los demás. Es el momento de realmente exagerar con el amor.
Gracias, Victoria. Gracias a todos, gracias por alimentar nuestro alma, sobre todo, Marian, en estos momentos tan complicados. Gracias, Mabel, y bueno, sobre todo, gracias a todos vosotros por estar compartiendo un ratito en este sábado, en este viernes que se ha tornado tan especial. Mañana nos vemos los del tarot en español, pero continuamos con Marian Costa y no dejaremos de sorprenderos. Gracias a todos y nos vemos mañana. Un beso, Marian, un beso, Mabel. Yo me despido hasta el 8 de mayo. Gracias a todos. Gracias a todo el mundo. Puedes volver a prender las cámaras antes de despedirse. Lo quiero ver. Así nos saludamos. Sí. Y vemos la red que se armó esta tarde. Sí. ¡Wow! ¡Qué belleza! Son hermosos y hermosas. Todos los niños nos vamos ahora a merendar.